Reconciliémonos, un espacio de encuentro para la construcción de la paz. Reconciliémonos. Hola, bienvenidos a todos y todas. Esta es una entrega de Reconciliémonos, un podcast para el encuentro de diferentes voces, visiones y aportes alrededor del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que realizan los antiguos miembros de las FAREP. Hoy estaremos hablando con Felipe León sobre las acciones del equipo de litigio estratégico en defensa de la vida e integridad de los firmantes de paz. Es importante que recordemos que este podcast es realizado en el marco del Convenio 497, suscrito entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Defensa Jurídica de los comparecientes de las antiguas FAREP. Yo soy Consuelo Álvarez y hoy estoy acompañada de Daniela Díaz, quien forma parte de nuestro equipo de comunicaciones. Hoy, como les decía, estamos con Felipe León. Hola Felipe, gracias por acompañarnos. Queremos un poco conocer sobre ti, sobre tu trayectoria. Cuéntanos además cuál es el rol que tú estás jugando en este momento en el convenio 497 entre la OEI y la JEP. Hola, buenos días Consuelo, Daniela, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Felipe León Moreno, soy abogado, hago parte del sistema autónomo de asesoría y defensa y específicamente estoy trabajando junto con otras compañeras en el equipo de acciones constitucionales y litigio estratégico, que es un grupo enfocado hacia ciertas acciones que ya iremos desarrollando en esta conversación, cuyo objetivo es fortalecer el ejercicio de la defensa y de la protección de los derechos de los y las firmantes del acuerdo y podemos decirlo así como fortalecer e impulsar escenarios de implementación del acuerdo final. ¿Nos puedes contar exactamente cuál es la función que cumplen en un lenguaje que sea muy sencillo para quienes no manejamos tanto la jerga jurídica? Sí, por supuesto, y quisiera partir del nombre. Es el equipo de acciones constitucionales y litigio estratégico. Comienzo por esto último. ¿Cuál es nuestra función? Desarrollar o adelantar acciones, iniciativas que sean básicamente estratégicas para el ejercicio de la defensa. ¿Qué significa esto? Que sean transversales, que su impacto sea generalizado o colectivo y que permitan, digámoslo así, amplificar las acciones que se vienen desarrollando en toda la defensa ante la jurisdicción. Eso por un lado. Por el otro, llevamos lo que se llama acciones constitucionales, que básicamente, o palabras más, palabras menos, pues son un cierto tipo de iniciativas jurídicas como acciones de tutela, acciones de cumplimiento, de derechos de petición, es decir, como acciones que están en la Constitución Política de Colombia y que permiten favorecer o garantizar el ejercicio de la ciudadanía, en este caso de firmantes del acuerdo final. ¿Tú nos podrías como un poco explicar con más detalle esas acciones, más allá de lo que nos acabas de decir, tal vez con un ejemplo como este que nos llevó a terminar en la sesión técnica? ¿Nos podrías explicar ese trabajo que ustedes han venido haciendo y por qué es tan importante? Antes de entrar en los detalles ya de lo que será la respuesta, quisiera como poner tres ideas al principio, ¿no? La primera es: la seguridad es un tema estratégico y transversal para firmantes del acuerdo y es casi que uno de los de primera necesidad en este momento. Esa es la primera, y así lo entiende el equipo de defensa. La segunda: la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia ha dicho que la situación de seguridad de firmantes o los riesgos y violencias que están sufriendo, visto desde la otra cara de la moneda, es la principal afectación o riesgo de implementación y éxito del acuerdo de paz, que no afecta solo, digamos, el ejercicio de derechos como en cuestión de reincorporación, sino que afecta el punto uno, afecta los aportes al sistema integral, es decir, todo lo que tiene que ver con seguridad afecta de manera diferenciada todos los puntos del acuerdo. Y lo tercero, la cuestión de seguridad nosotros la comprendemos de una manera integral
y humana. Así lo plantea el acuerdo. Es decir, no se trata solo de garantías físicas en términos de derecho a la vida, digamos que por supuesto partimos de allí, lo ampliamos o lo entendemos de manera compleja ligada a condiciones socioeconómicas, políticas, culturales, jurídicas, por supuesto, de permanencia en los territorios y en las actividades de reincorporación. Insisto, así lo estableció el acuerdo con su concepción de seguridad. En este sentido, con estas tres ideas, desarrollamos un litigio estratégico en materia de seguridad que tiene dos componentes, individual y colectivo. En lo individual, pues como su nombre lo indica, nos desarrollamos o adelantamos pues acciones específicas para las personas con situaciones de seguridad complejas, bueno, como impulsamos los estudios de riesgo, acceso a medidas duras y blandas en la Unidad Nacional de Protección, medidas de protección por la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto es como el espacio individual, primero. El segundo tiene que ver con las medidas o parte del litigio estratégico colectivo que se da en tres niveles. El primero, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, en un trámite de medidas cautelares. Bueno, a veces suena en medios que la JEP le ordena a cierta entidad del gobierno hacer esto. La semana pasada o hace poco, por estos días de septiembre, la Jurisdicción Especial le ordenó a la policía y algunas entidades del gobierno realizar acciones de estigmatización. Bueno, eso hace parte de este litigio. Eso es lo primero, Jurisdicción Especial para la Paz. Lo segundo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia internacional que revisa o hace seguimiento a las obligaciones del Estado en materia de protección y asimismo su responsabilidad por omisión en la garantía de derechos, en este caso de firmantes. Y el tercero es el que me preguntaste, Consuelo, que es al cual quisiera desarrollar más en esta conversación. Estamos llevando un litigio ante la Corte Constitucional de Colombia, pues en el cual se ha solicitado la declaratoria de estado de cosas inconstitucional, es decir, que la Corte afirme, declare que hay una oposición entre una realidad, la seguridad de firmantes, con la institucionalidad del Estado, es decir, lo que está ocurriendo es incompatible con las aspiraciones de la Constitución de Colombia y por tanto requiere medidas estructurales para dar solución. Todos nos preguntamos qué viene, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Y qué podemos esperar a corto plazo tras esa sesión técnica de la Corte? Antes de ello diría que un poco para aclarar la cuestión, me gustaría equiparar esta sesión técnica con una audiencia. Si bien no fue una audiencia pública televisada, digamos que sí tuvo un carácter amplio de participación en el que se llamó a rendir cuentas a algunas entidades del gobierno como la Unidad Nacional de Protección, la Agencia para la Reincorporación, la Consejería para la Estabilización, que es la oficina de Archila, el Ministerio de Hacienda en términos de recursos, y pues expusieron la cuestión de seguridad, y ya la Corte Constitucional con esto pues, recoge los insumos de la sesión técnica o audiencia y su componente escrito, que fue un cuestionario que se presentó, que también participaron organizaciones civiles internacionales como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, participó el Instituto CROC, participó el componente comunes de la CECIBI, en la cual pues con todos estos insumos la Corte va a entrar a deliberar, a analizar esto, que si bien este es el último análisis porque los primeros análisis vienen desde marzo de este año, que respondimos los primeros cuestionarios, llevamos información a la Corte, pues esperamos un fallo más o menos, pues no hay una fecha exacta, pero esperamos que sea en octubre. En octubre, en el que la Corte nos diga básicamente lo siguiente, como si declara una esta de cosas inconstitucional,
Si lo hace, pues es fantástico, creo que es un reconocimiento público muy importante. Si no lo hace, y allí es como un matiz que quisiera presentar, no significa que sea el fin o que se haya perdido el proceso, porque si no lo declara, igual nosotros hemos presentado muchas propuestas de órdenes que le deben dar las instituciones del Estado para garantizar la seguridad, órdenes que van desde pues, la ampliación presupuestal, la emisión de planes que están contenidos en el acuerdo, pero que 4, casi 5 años después aún no se han emitido por falta de voluntad gubernamental. Hemos dicho que ordene a ciertas entidades poner a trabajar las instancias del acuerdo del punto 3.4. Hemos solicitado que la Corte ordene la creación del Sistema Nacional de Reincorporación, que está en el COMPES, pero que en la práctica no existe. Es decir, es como cómo ponemos a operar las instancias del Estado, los ministerios y otras instituciones en función de la implementación con o sin declaratoria de estado de cosas inconstitucionales. O sea, las órdenes tienen que darse y tienen que tender a garantizar la seguridad individual y colectiva de los firmantes del acuerdo. Queremos saber qué viene para el equipo para el resto del 2021 y lo que podemos vislumbrar en 2022. ¿Cuáles son las próximas acciones que ustedes se están planteando para seguir trabajando en pro de la vida e integridad de los firmantes de paz? Diría que vienen dos cosas. Bueno, dos y media, lo voy a explicar. La primera es, con el fallo de la Corte Constitucional, sea cual sea el resultado, hacerle seguimiento a las órdenes y continuar con acciones de tutela, porque esto nos demuestra que sí son eficientes. Es decir, hace 2 años un grupo de firmantes en Nariño, en Norte de Santander o en Guaviare interpusieron tutelas que hoy está conociendo la Corte Constitucional y que se ha vuelto un problema, una cuestión de Estado. Es decir, ha llegado a ese punto. Entonces las tutelas funcionan y seguir trabajando con este tipo de acción constitucional. Eso es lo primero. Lo segundo, avanzar con el seguimiento a las órdenes que ha emitido la Jurisdicción Especial para la Paz en el trámite de medidas cautelares. Han sido varias, han sido múltiples, han sido regionales, nacionales y de distinta índole, y estamos en el momento de decir, bueno, esto que se está haciendo se está cumpliendo de esta manera, no se está cumpliendo de esta manera, podemos ir por aquí, podemos ir por allá, pues, y aprovechando este impulso que da la jurisdicción en órdenes a las instituciones del Estado. Eso es muy importante, hacer el seguimiento y acompañamiento a que de verdad pues se materialicen esas órdenes. Muchas veces, pues hay que decirlo, tienen problemas por falta de voluntad política de ciertas instancias, ¿no? Que no es nada nuevo a la implementación del acuerdo. Y el punto adicional que quería mencionar es pues continuar visibilizando en instancias políticas, gubernamentales, nacionales, internacionales y humanitarias, pues, lo que está ocurriendo en Colombia con los firmantes. Mantener el proceso de sistematización, de recoger información, de denuncia, de llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de compartirlo con la misión de verificación de Naciones Unidas, de dialogarlo con la misión de apoyo al proceso de paz MAP-OEA, es decir, como en todos los escenarios políticos y defensa de derechos humanos en los que tenemos incidencia, llevarlo para dar cuenta de que se trata de una acción continuada por omisiones del Estado en tomar ciertas acciones para garantizar la vida. Entonces esas 2 y media, como lo queramos contar, o pues jurídicas y no jurídicas, son el futuro inmediato del equipo de acciones constitucionales del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa. Perfecto, Felipe. Felipe, si un compareciente, una compareciente de cualquier lugar del país tiene una duda, quiere consultar con ustedes, tal vez quiera interponer una acción de tutela y necesite apoyo, ¿a quién debe dirigirse? ¿Quiere hablar con ustedes?
En un primer lugar, las personas, digamos, más idóneas o más inmediatas son el equipo de defensa de firmantes ante la jurisdicción, es decir, los abogados de confianza con quienes nosotros coordinamos a nivel nacional. Es decir, si yo vivo en Medellín, pues le digo a mi abogado que vive en Medellín, oye, ayúdame con esto, o tengo esta situación, revisémoslo de esta manera, una tutela, bueno. Y esa es como la forma en la que hemos trabajado, nos ha ido bien, entonces diría que es la mejor. Bueno, ya para cerrar, ¿cuál es el mensaje general que tú quieres enviarle a los y las firmantes de paz que nos escuchan en el país? El primer mensaje que quisiera mencionar es, pues gracias por haberle apostado al proceso de paz. Para mi generación es una cuestión tremendamente valiosa, casi que de transformación, la comprensión política del país, y es fundamental, o ha sido fundamental ese empeño. Y lo segundo, pues que esto vale la pena y que estamos trabajando con muchas iniciativas que algunas veces puede que sean distantes o puede que sean lejanas, pero que generan resultados de a poquitos con el trabajo sostenido. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Como organizarse en función de estos objetivos y que se van dando, y tenemos un muy buen equipo para construir acciones importantes. Bueno, Felipe, de verdad que te agradecemos inmensamente. Sabemos que tú, tu equipo y en general todo el equipo de defensa siempre está muy ocupado con 1000 cosas. Así que el que nos saques un ratito para explicarnos cuál es la función que ustedes vienen realizando, que nos explique sobre la sección técnica, que nos explique lo importante de estas acciones que se vienen desarrollando en defensa de la vida, la integridad y una reincorporación plena de los firmantes y las firmantes de paz es muy importante. Agradecemos a todos y todas quienes nos acompañan en este esfuerzo. Reconciliémonos es un espacio para aportar desde diferentes voces para la reconstrucción del tejido social. Sabemos que este es un tema muy complejo. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna observación, no duden en escribirnos a nuestro correo electrónico cursojep@contratista.ei.org.co. También aprovechamos para agradecer a Horizonte Fariano de Residentes Bogotá, quienes generosamente nos permiten usar sus canciones para musicalizar este podcast. Nos escuchamos próximamente.